Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a HR Creativos. Muchos usuarios me han comentado que pierden los efectos que guardan en la sección de favoritos en la página de Edit. Esto se debe quizá a un problema o un bug o a un ajuste preestablecido por DaVinci Resolve. Pero el día de hoy te voy a enseñar un método que encontré para evitar perder estos ajustes o estos efectos favoritos, ¿de acuerdo? Vamos a DaVinci Resolve y te enseño cómo hacerlo. Una vez estamos en DaVinci Resolve, tengo activo únicamente el panel de efectos y lo primero que debes saber es que puedes agregar diferentes efectos a esta sección de favoritos, habilitando una pequeña estrella que aparece al final de cada uno. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a la sección de generadores y cuando me coloco sobre cualquiera de los efectos, al final aparece una pequeña estrella. Podemos dar clic en esta estrella, se vuelve de color blanco y ha sido agregada al panel de efectos favoritos. También puedo dar clic derecho y utilizar esta opción de agregar a favoritos. Directamente todos los efectos que en la selección general tengan una pequeña estrella blanca van a aparecer en la sección de favoritos. Hasta el momento todo normal, pero muchos usuarios sufren de esta situación que voy a forzar. Voy a utilizar la opción Workspace y la opción Reset UI Layout para restablecer la distribución de DaVinci Resolve a su distribución por defecto. Cuando he utilizado esta acción y regreso al panel de efectos, ya no tengo ningún ajuste favorito. No puedo ingresar porque en este momento no hay ninguna selección. He perdido ese trabajo de seleccionar los efectos que para mí son los favoritos y que voy a utilizar más a menudo. Esto es algo que causa mucha molestia y a muchos usuarios se les ha presentado. Pero la solución es muy sencilla. Vamos a verla. Voy a seleccionar rápidamente algunos efectos como favoritos. En este rápido ejemplo he seleccionado estos 4 y ya los tengo en la sección de favoritos. Para evitar que se pierdan, lo que necesito hacer es guardar un nuevo preajuste de layout. Seleccionamos esta opción de Workspace. Vamos justo encima de Reset UI Layout a Layout Preset y utilizamos la opción Save Layout as a Preset. Este preajuste lo voy a denominar ejemplo YouTube. Lo guardamos. Ahora, una vez he guardado este preajuste personalizado y si nuevamente fuerzo el hacer el Reset UI Layout, en este momento he perdido los ajustes favoritos, estos efectos favoritos que tenía, pero los puedo rápidamente rescatar utilizando la opción Workspace, Layout Preset. Vamos al ejemplo de YouTube y utilizamos esta opción de Load. Directamente aparecen nuevamente los efectos favoritos. En este caso, la solución más sencilla, cada vez que ustedes ingresen a un nuevo proyecto, si por alguna razón los favoritos no están, van nuevamente a Workspace, Layout Preset y cargan ese preset que han creado. Tenemos una segunda opción denominada Update Preset y con esta podemos guardar cambios en ese preajuste. Vamos a ver cómo. En este preajuste tengo actualmente 4 efectos como favoritos. Voy a agregar más. Voy a utilizar algunos títulos. Obviamente utilizaré estos títulos y ahora tengo una selección más completa de efectos favoritos que me gustan. En este momento he ampliado esa cantidad de efectos favoritos y quiero guardar los cambios. Vamos a la opción Workspace, Layout Preset, buscamos el que hemos creado y utilizamos la opción Update Preset. Una vez le damos en Update, estos ajustes ya quedan almacenados en ese preset y no se van a perder. Otra opción que tenemos, o la siguiente opción, es la opción de exportar preset. En esta opción de exportar preset podemos guardar un archivo de extensión .preset y este archivo lo podemos almacenar en un backup o en una copia de seguridad y tener esos ajustes o esos efectos favoritos directamente seleccionados. Por último, tenemos una opción para eliminar estos preajustes. Podemos ingresar al preajuste y utilizar Delete Preset. Es con esta opción de Layout Preset con la cual podemos almacenar la selección de efectos favoritos en la página de Edit y de este modo no perder esta selección que hagamos y poder utilizarlos de manera recurrente en diferentes proyectos. Si te gustó o si aprendiste algo en este video, no olvides dejar tu me gusta o compartir un comentario si tienes alguna duda. ¿Quieres aprender más sobre DaVinci Resolve? Mira uno de los videos sugeridos y no olvides suscribirte al canal. Chao.